Mi nombre es Alfredo y tengo 40 años. Trabajo en el Delta. Soy, entre otras cosas, carpintero y electricista. Pero mi especialidad es cortar cañas con la que después hago artesanías. Estoy muy acostumbrado al contacto con la naturaleza. Pero sé que uno nunca está libre de que le suceda un imprevisto o un accidente. Por eso hago este curso de primeros auxilios. ¿Qué ganan las abejas? Hoy en Primeros Auxilios, mordeduras, picaduras e intoxicaciones. Buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poquito de mordeduras, picaduras e intoxicaciones. Sumario. Las mordeduras, mordeduras de serpientes y arañas, las picaduras, intoxicaciones. Podemos, por ejemplo, hablar de lo que le pasó hoy a Facundo, el sobrino de Alfredo, que estaba trabajando, estaba haciendo algunas labores, pisó un panal de avispas y bueno, le empezaron a perseguir las avispas por todos lados. Es algo que puede suceder, es muy frecuente, que pase acá en el Delta, donde estamos hoy. Pero vamos a empezar a hablar de mordeduras y vamos a empezar a decir qué son las mordeduras. Bueno, son heridas causadas por la dentadura de un ser humano o de un animal. ¿Qué tipo de características van a tener este tipo de heridas? Por ejemplo, vamos a tener dolor, podemos llegar a tener una hemorragia, ¿está bien? Son todos factores que vamos a tener dentro de una mordida por un animal, ¿no? Estamos hablando de animales domésticos y animales salvajes. Y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es el tema de las infecciones. En la boca, los seres humanos y los animales, tenemos bacterias, que son flora normal. Y esas bacterias pueden hacernos mucho daño, pueden provocar una infección bastante complicada. Entonces, tener en cuenta también la rabia en los animales salvajes y aún en los domésticos también, y el tétanos. Todos deberíamos recordar o deberíamos tener anotado si recibimos las dosis de vacuna antitetánica para estar protegidos. ¿Qué debemos hacer nosotros como primeros auxilios ante una herida por mordedura? Tranquilizamos a la víctima. Después vamos a ir a lavar esa herida. ¿Con qué la vamos a lavar? Con agua. Agua y jabón. Exacto. Lavar con agua y jabón, pero no frotar muy fuerte. Y dijimos que las heridas sangran, ¿no es cierto? ¿Qué hacíamos para contener el sangrado de una herida? Presión. Compresión, exactamente. Y trasladamos a el centro asistencial o llamamos ¿a qué número? 107. Muy bien. Es una situación complicada, por eso tenemos que hacer una prevención post-exposición. O sea, una vez que nos mordió el animal, tenemos que concurrir a un servicio de emergencias y, aparte de la curación, seguramente el personal médico de salud nos va a aplicar la vacuna antitetánica y el suero antirrábico. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es tratar de identificar al animal para ver si realmente, tiene rabia o no. Repasando lo que vimos. Las mordeduras son heridas causadas por los dientes de un animal o por el hombre. Pueden presentar hemorragias y tienen alto riesgo de infección. Los primeros auxilios en caso de mordeduras de un animal son tranquilizar a la víctima, lavar la herida con agua y jabón, comprimir para evitar el sangrado, llamar al servicio de emergencias médicas o trasladar al afectado a un centro asistencial. En lo posible, se debe identificar al animal y solicitar la intervención de un veterinario para mantenerlo en observación. Ante la mordedura de un animal doméstico, se debe aplicar la vacuna antirrábica y antitetánica como modo de prevención. Vamos a hablar ahora de mordedura de serpientes o de víboras. Por lo general, este tipo de animales son animales apacibles, que atacan al ser humano cuando nosotros vamos hacia su hábitat y se asusta y al asustarse nos ataca. Es como que lo hacen en defensa propia. En la Argentina las víboras son todas venenosas. Y las serpientes, algunas son venenosas, algunas no son venenosas. ¿Y cuál es la diferencia sustancial entre la víbora y la serpiente? Bueno, las víboras
tienen un aparato glandular, las glándulas que producen veneno son un poco más evolucionadas que las serpientes. Entonces, en la Argentina tenemos 3 tipos de serpientes o víboras venenosas de importancia médico-sanitaria, que son la yarará, la cascabel y la coral. Una pregunta. ¿Cuál sería la mordedura más peligrosa de estas 3 víboras que se está hablando? Bueno, no podemos decir que hay una que es más peligrosa que la otra. Todas, en mayor o menor medida, son importantes. La yarará y la cascabel tienen una cabeza triangular, una cabeza grande, por ejemplo la yarará, que es una de las más conocidas, que tienen unas glándulas productoras de veneno mucho más desarrolladas e inclusive tiene unos colmillos mucho más grandes, o sea, un aparato inoculador mucho más poderoso que el que tiene la víbora de coral. Tenemos que decir que la yarará es por lejos la que más accidentes ofídicos ocurren en la Argentina, más o menos un 97%. Es muy frecuente encontrar víbora yarará en casi todo el territorio argentino, de norte a sur y de este a oeste. La yarará va a generar un mecanismo de toxicidad, su veneno, es un veneno tóxico, pero es muy importante a nivel local. ¿Qué significa esto? Rápidamente, en cuestión de minutos, vamos a tener una gran inflamación, un gran edema, se empieza a inflamar la zona donde tenemos la mordida, y que puede progresar a todo el miembro. Es tanta la inflamación que se genera que hasta a veces se puede romper la piel y se puede provocar una disminución de la irrigación sanguínea de ese miembro, y eso va a generar ¿qué? Una isquemia, o sea que es una situación complicada. Y ustedes imagínense con esa inflamación importante que genera si este tipo de víbora nos llega a morder, por ejemplo, en la cara o en el cuello. ¿Qué nos va a generar? Y una inflamación tan grande que nos puede llegar a provocar una asfixia. La cascabel, cuando muerde, inocula el veneno, y este veneno tiene una doble acción. Tiene una acción hemolítica, se llama hemolítica, que es que destruye los glóbulos rojos, pero antes puede llegar a generar algo que se llama un síndrome neurotóxico. ¿Qué significa eso? Una parálisis de los músculos, incluidos los músculos respiratorios. Y por último, de estas especies con importancia médico-sanitaria, vamos a hablar de la coral. Genera también un síndrome neurotóxico. ¿Qué significa esto? Bueno, como vimos antes, puede llegar a generar un tipo de parálisis muscular generalizada. Mi nombre es Alfredo Tomás Gutiérrez. Soy Romina, soy profesora de inglés. Soy un luchador de la vida. O sea, lo que me sale en el momento trato de hacerlo, lo que no sé lo aprendo mirando. Siempre tuve como inquietud poder hacer un curso de primeros auxilios para poder ayudar. Yo soy Osvaldo Mario Tartarini, vivo en Moreno. Soy Cecilia, tengo 28 años, tengo 2 hijas. Me ha tocado vivir, ¿no? En muchos trabajos, diversas clases de accidentes, ¿no? Yo tuve alguna que otra experiencia de primeros auxilios que me pasó a mí o que le pasó a algún compañero y no supe qué hacer. Uno con cero conocimiento de esto se siente impotente ante una situación de esa característica, ¿no? Saber nunca, ¿cómo te podría decir? Nunca está de más. Es fundamental tener conocimientos de primeros auxilios. Todos deberíamos estar preparados para algún evento que quizás podría ocurrir o que a lo mejor no ocurra nunca, pero estar preparado para ese momento. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que nos mordió una serpiente o una víbora? Y por lo general va a tener la marca de los 2 colmillos o de uno. Y una pequeña herida que va a ser sangrante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en primeros auxilios? Bueno, ante una mordedura de serpiente, tratemos de comunicarnos con el servicio de emergencias o tratar de llevar a esa persona hacia el centro sanitario. Nosotros no vamos a intentar colocar el suero antiofídico. ¿Por qué? Primero porque tenemos que identificar la especie. Si nosotros no sabemos qué tipo de especie mordió a una persona, hay sueros específicos para cada especie, ¿no es cierto? Y hay sueros que se llaman polivalentes, ¿está bien? Pero ¿qué pasa con esto? Nosotros no podemos, haciendo un primer auxilio, aplicar este tipo de sueros. ¿Por qué? Porque estos sueros polivalentes generan mucha reacción alérgica. Puede generar, por ejemplo, que se nos cierre la garganta, como comúnmente se dice, y que esa persona tenga una muerte por asfixia. Lo que sí debemos hacer es colocar a la víctima de la mordedura de serpiente en reposo, evitando de que se mueva, para evitar que ese veneno circule. Vamos a quitar todos los elementos que puedan apretar la zona afectada. Por ejemplo, si la mordedura es en la mano o en el antebrazo, ¿qué vamos a sacar? Relojes, pulseras. Vamos a lavar con agua y jabón, pero con la precaución de no hacerlo muy fuerte.
Sí, Cuando te pica una serpiente, una víbora, sí. que a veces dicen que hay que hacer torniquete o presión para que no se expanda el veneno por el cuerpo. Si nosotros aplicamos un torniquete, vamos a cortar aún más la circulación de lo que ya le está cortando el edema que se está generando. Aún podemos llegar a hacer más daño. Entonces, colocar un vendaje compresivo, pero compresivo, ¿cuánto de compresivo? Y como para que nos permita meter un dedo entre la venda y la piel. Dijimos que puede llegar a provocar un paro respiratorio, que el paro respiratorio nos va a llevar a un paro cardíaco. Entonces, si fuera necesario, aplicar reanimación cardiopulmonar. O sea, la idea es que nosotros actuemos lo más rápido posible, pero aún actuando rápido puede llegar a suceder esto. Puede llegar que ese síndrome neurotóxico del que hablábamos genere un estado de gravedad tal que a la persona se le paralicen los músculos del cuerpo, incluidos los músculos respiratorios. Lo que no hay que hacer en caso de mordedura de ofidios. No administrar aspirinas para el dolor, ya que pueden favorecer las hemorragias. No hay que hacer un vendaje muy apretado. No colocar hielo sobre las mordeduras. No soltar el vendaje hasta que el paciente haya recibido el suero antiofídico. No hacer cortes en cruz sobre la marca de las mordeduras. No administrar sueros antiofídicos, ya que las posibilidades de reacciones alérgicas contra el suero son importantes, y estas aumentan si son sueros polivalentes. Las arañas tienen un tipo de estructuras, tienen unas glándulas productoras de veneno, y tienen un tipo de estructuras que se comunican con el exterior que se llaman quelíceros. Por esas estructuras, por esos quelíceros, inoculan el veneno en la presa, ¿para qué? Para inmovilizarla y para comerla. Accidentalmente pueden provocar este tipo de heridas en nosotros. Y en Argentina, como les decía antes, tenemos 3 especies de importancia médico-sanitaria. La araña marrón, que es la más frecuente. ¿Por qué es la más frecuente? Porque es la araña que habita en las casas. Tiene hábitos domiciliarios, la que podemos encontrar, por ejemplo, debajo de... Claro, en el placar, exactamente, que puede estar dentro de la ropa. Nosotros nos ponemos la ropa y de repente sentimos como un pinchazo, se nos empieza a hinchar la piel, sentimos que la tenemos colorada, sentimos como un ardor, genera una reacción más que nada a nivel local, a nivel de la piel. Distintos son los hábitos de la viuda negra y de la araña bananera. Estos tipos de arañas tienen hábitos peridomiciliarios o extradomiciliarios. Por ejemplo, la podemos encontrar acá, debajo de rocas, en troncos caídos, en los árboles, en matorrales. La podemos encontrar en lugares más que nada fuera de las casas. ¿Y qué tipo de consecuencias traen la viuda negra y la araña bananera? Traen algún tipo de consecuencias similares, que tienen un veneno que también es neurotóxico. ¿Y en quién se les ocurre que puede tener consecuencias más graves este tipo de venenos de esta araña? En los niños. Claro, en los niños. Puede llegar inclusive hasta la muerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los primeros auxilios? Bueno, cosas muy similares a las que hacíamos con las víboras. Ante todo, tranquilizar a la víctima. Si podemos descubrir qué tipo de araña nos inoculó ese veneno, mucho mejor. ¿Por qué? Y porque podemos, cuando trasladamos a esa persona hacia el centro asistencial, podemos decirle al personal médico sanitario: vamos a colocar a la persona en reposo, vamos a quitar los elementos que puedan comprimir la zona y, bueno, esa víctima, sobre todo los chicos, que es más frecuente en los chicos, tiene algún tipo de paro cardiorrespiratorio, bueno, hacerle las maniobras de reanimación cardiopulmonar correspondientes. Es importante también que controlemos sus parámetros vitales. Tenemos que vigilar su frecuencia cardíaca, su respiración, más o menos chequearla cada 5 o 10 minutos hasta que lleguemos hacia el centro de salud. Claudio, acá en el cuadernillo dice no recubrir la herida. ¿Por qué no hay que recubrir las picaduras de araña? Y por ejemplo, porque si se forma esa pequeña vesícula con ese contenido hemorrágico, la podemos romper o reventar esa vesícula, esa ampolla, y eso no sería lo adecuado, no sería lo más conveniente. Repasando lo que vimos, en Argentina existen 3 especies de serpientes venenosas de importancia médico-sanitaria: la yarará, la víbora cascabel y la coral. En el caso de las arañas, pueden presentar peligrosidad la viuda negra, la araña marrón y la araña bananera. Ante una mordedura de serpiente o de araña, se debe llamar al servicio de emergencias médicas, colocar a la persona en reposo y evitar que se mueva. Quitar los elementos que puedan apretar la zona lesionada, lavar con agua limpia y jabón e inmovilizar el miembro afectado. En el caso de las mordeduras de serpientes, se debe, en lo posible, identificar la especie.
colocar un vendaje levemente compresivo, cuidando que el mismo no se suelte hasta que la víctima haya recibido el antídoto. Si fuera necesario, se debe aplicar reanimación cardiopulmonar básica.